Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por estar aquí con nosotros. Y en el tiempo de COVID es cuando más tenemos que cuidarnos, tenemos, bueno, los ejercicios, comer sano. Y por eso hoy vamos a estar hablando qué hacer cuando estamos fuera de casa y necesitamos comer sano. Para eso tenemos a la doctora Araceli, ella es nutricionista y ha estado todos los martes con nosotros. Muchas gracias, Araceli Serrano, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Bueno, vamos a tocar un tema que a veces es muy difícil para las personas que tienen que comer fuera de casa, principalmente pues porque sabemos de que, como siempre, la alimentación de nosotros los nicaragüenses pues siempre está muy cargada de carbohidratos, y cuando nosotros hablamos de comer sanamente, estamos hablando pues de que tiene que incluir todos aquellos nutrientes que favorezcan a una óptima nutrición. Entonces, bueno, para empezar, un buen tip es que tenemos que desayunar bien y hacer nuestras meriendas. Recordemos que las meriendas representan apenas de entre el 10 al 15% de nuestra dieta. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, cuando nosotros vamos a almorzar fuera de casa y tenemos que seleccionar estos alimentos que son sanos, si nosotros no hicimos un buen desayuno y no aportamos una buena merienda, ¿qué pasa? Bueno, llegamos a almorzar con todo aquel hambre y tendemos a seleccionar aquellos alimentos que son altos en carbohidratos y por lo tanto consumimos más calorías y más porciones de las que habitualmente nuestro organismo necesita. Entonces tendemos a seleccionar aquellos alimentos que no nos aportan calorías de forma positiva. Por ejemplo, bueno, sabemos que hay muchos restaurantes de comidas rápidas, tenemos restaurantes que aportan muy pocas comidas que son saludables, ahora tenemos apps que son a domicilio, que nos aportan, por ejemplo, menús que los podemos ver en nuestras aplicaciones, más que ahora todo es digital y por la pandemia la gente casi no está saliendo mucho. Entonces nosotros tenemos que seleccionar alimentos que nos ayuden a mejorar nuestra nutrición. Esto va a depender del objetivo de cada persona. Hay personas que necesitan, por ejemplo, comer menos grasa saturada o grasas trans, hay otras personas que necesitan disminuir las calorías y otras personas que necesitan aumentar la fibra. Entonces también va a depender del tipo de patología que presente cada persona. Entonces, por ejemplo, la comida nicaragüense es muy variada. Uno de los tips más importantes es que nosotros consumamos alimentos que sean cocidos, asados o a la plancha, principalmente porque estos no estamos aportando más calorías. Bueno, ¿sabían ustedes que por cada cucharón que nosotros aumentamos al momento de cocinar los alimentos, estamos aportando 180 calorías extra a nuestra dieta por cada cucharón de aceite? Entonces, por eso es muy importante que lo seleccionemos de esta manera. También los cortes magros, que es muy importante, como por ejemplo lomo, poste corona, salón blanco, mano de piedra. Sí es muy importante que al momento de que nosotros seleccionemos los alimentos, tratemos de que, si no podemos evitar las comidas que son comidas rápidas, tratemos de seleccionar aquellas que son, por ejemplo, las porciones más pequeñas, o principalmente aquellas en donde nosotros podamos seleccionar los alimentos. Sí es muy importante recalcar que estos alimentos influyen mucho los factores individuales de cada persona, la cultura de la persona, el acceso económico, la disponibilidad de los alimentos, que eso es muy importante. Sí sabemos que una de las técnicas más importantes es, por ejemplo, el plato inteligente. Entonces ahí tenemos las imágenes del plato inteligente o plato saludable, en donde ya sabemos que la mitad de nuestro plato lo vamos a llenar de abundantes verduras o ensaladas bajas en almidón. La otra mitad de nuestro plato nosotros la dividimos en dos, un 25% para carne o sustitutos, que en este caso pues puede ir desde huevo, queso, todo lo que es pollo, cerdo, res, todo lo que es el pescado. No satanicemos los alimentos. Recordemos que a veces, si nosotros seleccionamos bien el corte y son cocidos, asados o a la plancha, no necesariamente tienen que ser muy altos en calorías. Por ejemplo, es un error comer los alimentos que sean rostizados o empanizados porque aportan más calorías, y el objetivo es comer más sanamente. Otro error muy común también es incluir, por ejemplo, los refrescos o en los enlatados, principalmente porque contienen lo que es el benzoato de sodio, que produce muchas enfermedades como asma, problemas respiratorios, también aquellos que son muy altos en fosfato o ácido fosfórico, que literalmente queman la lengua y permiten a nuestro paladar que consuma una gran cantidad de alimentos, haciendo que nosotros subamos de peso.
Sí es muy importante que nosotros sustituyamos estos refrescos por agua, que es mucho más saludable, porque nos hidratamos, también da saciedad al organismo y principalmente porque limpia el paladar y nos permite poder consumir y saborear todo lo que está en nuestro plato, porque muchas veces es eso, no saboreamos lo que está en nuestro plato y no nos llenamos de estos alimentos, entonces tendemos a siempre estar consumiendo aquellos alimentos que son ricos en azúcares. Otro error muy común es que pues como consideramos que las frutas son saludables, entonces los consumimos en refresco en vez de consumirlas en forma entera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, recordemos que estos productos tienen mucho azúcar o tienen muchos agregados de azúcar, entonces no por ser fruta quiere decir que va a ser saludable, entonces sí es mejor acompañarlo con agua. Otra cosa muy importante es que sí hay algunos alimentos que nosotros podemos consumir que a veces no podemos evitar, pero que sí podemos controlar en nuestra casa o ya sea en otros alimentos o comedores que nosotros visitamos o restaurantes, que debemos de tratar de evitar las comidas rápidas, principalmente porque ellos aportan una gran cantidad de químicos que no aportan salud y principalmente porque más bien nos producen muchas enfermedades. Un tema de salud muy importante que salió a reducir hace algunos años en un estudio es que, por ejemplo, los productos cuando nosotros bebemos o acompañamos en nuestra comida con productos que vienen embotellados o emplasticados, entonces ellos tienen talatos, los cuales son químicos que dañan el ADN o el espermatozoide, entonces pueden provocar en un futuro, por ejemplo, más que todo al hombre o a la mujer, esterilidad. Entonces sí es muy importante por eso, incluso cuando ¿Esos son los jugos enlatados o en botella? O en botella, todo esto que es plástico, hasta incluso, por ejemplo, en el champú, en los sprays se encuentran, pero el error es cuando nosotros los consumimos, por ejemplo, en los alimentos. Un error muy común es que tenemos muchas botellas de agua que a veces las llenamos y las metemos a la refrigeradora, aunque consumamos de forma saludable esta agua y la acompañemos con nuestros alimentos de forma sana. Si esa botella de agua ya la tenemos más de 6 meses, 3 meses, que siempre la estamos ocupando y la estamos rellenando de agua, entonces estamos consumiendo estos químicos que nos están produciendo un problema de salud a futuro. Entonces, hay que lavarla continuamente. Hay que lavarla continuamente y hay que cambiar estos envases porque ellos tienden a soltar estos químicos. Es como antes que la gente usaba mucho las tacitas de barro, de arcilla, y entonces estas igual soltaban químicos que dañaban la salud de las personas. Entonces igual hay que tener muy en cuenta de que es muy importante de que podemos utilizar muchas técnicas para comer de forma saludable sin necesidad de salirnos fuera de lo planeado. Entonces otra de ellas es, por ejemplo, que si el restaurante lo podemos planificar el menú con tiempo, comer nuestros alimentos acompañados de agua, siempre debe incluir la fruta en vez de refrescos de forma entera o en porciones, ¿verdad? Como un postre, preferiblemente sí, porque generalmente los restaurantes no tienen fruta. Exacto, no tienen fruta. Otra cosa muy importante en nuestro plato es seleccionar no más de dos tipos de carbohidratos. O sea, puede ir el arroz y los frijoles, puede ir el arroz o los frijoles y acompañado de un bastimento, pero tratar de no incluir más de 3 carbohidratos porque esto incluye de que nosotros ya vamos a aumentar de peso porque incluye muchas calorías. Otro error muy común es utilizar como bastimento el pan. El pan, recuerde que tiene los 3 macronutrientes, tiene grasa, tiene proteína y tiene carbohidratos. Entonces tiende a que nuestro cuerpo aumentamos más de peso. Entonces a veces en nuestro plato también un error muy común es que no hay mucho color. Entonces, ¿qué es lo que nuestro plato tiene que estar lleno de color? ¿Por qué? Porque entre más colorido esté nuestro plato, más vitaminas y minerales aporta. Y recordemos que ahora en este momento de pandemia es importante subir las defensas. Es importante que nuestro sistema inmunológico esté apto para poder defendernos de las enfermedades, y muchas veces nosotros preferimos llenar nuestro plato de puros carbohidratos y casi no mucho aportamos las vitaminas o minerales, o sea, casi no nos defendemos con fruta y verdura. Entonces la fruta no es apta a consumirla siempre como refresco. Los tubérculos podrían entrar en los vegetales, el quiquí, la papa, la yuca. Exacto, todos estos alimentos. ¿Entran en vegetales? Entran en vegetales altos en almidón. Pero también tienen almidón. Exacto, entonces ellos representan parte de lo que son el 25% que se llama carbohidrato. Esto incluye los lácteos,
que muchas veces tenemos alguna selección de alimentos en donde podemos consumir hasta incluso hay mezclas de refresco en donde lleva, por ejemplo, cebada con leche, y lleva cereal y lleva leche. Y entonces a veces la persona, si quiere consumir un tipo de producto así, debería de consumir ensalada y pollo en su plato para balancearlo. Pero recordemos que a veces los productos que nos venden, que ya vienen así, estos refrescos elaborados, traen mucha azúcar añadida. Entonces siempre es bueno mejor acompañarlo con agua, porque como decía, por ejemplo, Rochefoucauld decía de que comer inteligentemente es un arte. Entonces sí es muy importante de que nosotros sepamos de que esta parte de nuestro arte es el plato. El buen comer es muy importante, porque eso nos dice a nosotros hasta dónde somos capaces de mantenernos con un buen estado de salud, porque las personas actualmente no saben qué llevar en cuanto a los alimentos o las meriendas o en cuanto a los almuerzos, y muchas veces las opciones más fáciles es comprarse un juguito, una Coca-Cola y un pan para los que normalmente tienen tal vez cerca una venta, o pasar comiendo cosas que son muy grasosas o las comidas rápidas porque son baratas, son accesibles y hay por todos lados. Y entonces muchas veces un error muy común en el plato es que no incluimos suficiente fibra o no incluimos suficientes vegetales. Entonces muchas veces el plato está las papas fritas, está el arroz, están los frijoles y está el pan, está el gran pedazo de carne, y nos conformamos con los vegetales o la ensalada solo con una rodaja de tomate y una hojita de lechuga. Entonces recordemos que es la mitad de nuestro plato, el 50% deben de ser vegetales. ¿Por qué? Porque ellos nos defienden de las enfermedades, porque nos aportan vitaminas y minerales. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos un poquito de concientización, porque sí se puede comer de forma sanamente sin gastar tampoco demasiado en los alimentos. Es cuestión de que nosotros seleccionemos y nos propongamos un poco en cuanto a comer lo que es saludablemente. A veces lo saludable no nos gusta, no porque no nos gusta el sabor, sino porque culturalmente no estamos acostumbrados. Y las porciones, doctora, aquí estábamos viendo las porciones, que a veces, pues, las porciones exageramos, y tal vez esta es la de arroz, ¿verdad? Esa es la de arroz, que es la de un Miren, cuarto de taza. para los que comemos mucho arroz, entonces aquí está, esta es la de arroz. Normalmente ocurre eso porque el arroz, recordemos de que no aporta muchos nutrientes, solo carbohidratos técnicamente. Y la de frijoles es esta. Y la de frijoles es un tercio de taza, o sea, un cucharón un poquito grande. más, por lo que recordemos que sí, él tiene vitaminas, minerales, hierro. Esto es vegetales. Eso es vegetales, y también fruta para la guarnición de fruta y vegetales. ¿Y esto? Esa es la media taza, que es excelente para la porción del gallo pinto, porque recordemos que ya habíamos mencionado que al funcionar el arroz y el frijol, la lisina y la metionina, formamos una proteína de calidad. Entonces, cuando comemos gallo pinto, estamos comiendo, exacto, proteínas de calidad. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado. Araceli Serrano aquí, nutricionista, también especialista ella como diabética que es, en la alimentación para los diabéticos y principalmente para los niños diabéticos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado. Bueno, amigos y amigas televidentes, no se retire, ya regresamos.